Estamos en esta serie de mensajes de proverbios y estamos siempre basándonos en el proverbio 10:27 que dice: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Estamos en la parte 11 de esto y sin duda tenemos mucho más todavía para compartir. Es importante comprender por qué hemos tomado este versículo como base. Porque este versículo nos muestra a nosotros las diferencias entre el que teme a Dios y el que no le teme. El que ama y reverencia a Dios y el que le es indiferente o directamente lo ha dejado fuera de su vida. Vamos a ver ahora, para ir entrando en tema. El próximo proverbio que vamos a ver tiene que ver con una relación sana en las familias, con la mesa familiar o con los amigos en una relación correcta. Vamos a ver Proverbios 15, 16 y 17. Dice: más vale poco con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos. El 17 dice: mejor es ración de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay rencor. Como ustedes observarán, no está hablando de la exaltación de ser pobres o de no tener nada o de tener poco. No, está hablando de la diferencia que hay entre tener poco en el temor de Dios o comer quizás una fuente de lechuga donde hay una familia que se ama o donde hay personas que se aman, que lo mucho que se pueda tener, comer bien, pero sentarse a la mesa y mirarse con odio. Vamos a observar esto. Está demostrado que el bienestar de las personas no consiste en tener todo, sino lo mínimo e indispensable. Eso se ha ido comprobando, eso es por comprobación, que la cuestión no es tener mucho, es decir, hay personas, o sea, no está mal la ambición, la ambición medida, no está mal el querer estar mejor, o el querer estar, no conformarse con lo que se tiene, sino querer tener un poco más o querer estar mejor. No está mal eso. Lo que está mal es la ambición desmedida, donde se pierden de vista valores, o se pierden de vista los valores, se pierde de vista la familia, se pierden de vista la amistad. Todo tiene que tener su justa medida. Entonces, lo que está resaltando en realidad el proverbista es lo que se tiene, si se tiene en una relación amorosa o una relación correcta. Esa es la cuestión. Leo de nuevo. Más vale poco con el temor de Dios. Es decir, más vale vivir con lo justo, con el temor de Dios, que grandes tesoros con sobresaltos. Esa en primer lugar. Miren ustedes. Aquellos que tienen una relación correcta con Dios pueden tener poco, pero sentirse dichosos al saber que Dios está al control y cuidado de ellos. En mi caso, por ejemplo, en mi caso propio, puedo dar testimonio, puedo decir por testimonio que vivimos con lo justo y necesario, es decir, vivimos el día a día, pero en un constante trabajo de relacionarnos correctamente en el matrimonio, con los hijos, con los familiares, con los amigos, con los vecinos y principalmente, por supuesto, en esta tarea de relacionarnos correctamente con Dios. Porque nosotros podemos estar ajustados en la vida, podemos estar ajustados económicamente, quizás no tener todas las cosas que queremos, pero tenemos lo que necesitamos. Y si tenemos lo que necesitamos, eso es lo correcto.
no es una cuestión de querer tener más y dejar en el camino las buenas relaciones o el relacionarnos correctamente con nuestra gente. Siempre las relaciones familiares son necesarias. Las relaciones familiares están por encima de todo lo que sea económico. ¿Por qué? Porque las relaciones familiares son aquellas cosas a las que Dios nos llama a cuidar. Entonces, yo les puedo decir que vivimos con lo justo y lo necesario, pero estamos abocados a trabajar más en las relaciones familiares. ¿De qué sirve sentarse un hijo o sentarse los hijos con los padres en una mesa con un gran banquete, pero están todos peleados? ¿De qué sirve sentarse a la mesa? Qué feo que es, ¿no? Sentarse a la mesa en un ambiente de discusión constante, en un ambiente de desacuerdos constante. Hay que trabajar en eso. Tenemos que trabajar. El tiempo de sentarnos a la mesa es un tiempo. Eso es sentarnos a la mesa. Fíjense qué tan importante es que Jesús dijo que si alguien oye su voz y abre la puerta, entraré a él, cenará con él y él conmigo, dice Jesús. La cena. Quizás el almuerzo sea en el día sea todo muy a las apuradas y todo, pero la cena es ese momento íntimo, ese momento tan precioso que se tiene cuando nosotros queremos invitar a alguien que nos interesa. Por lo general lo invitamos a cenar. Lo invitamos a cenar porque ese momento es necesario. A veces no sabemos ni siquiera hablar y es necesario transformar ese tiempo. Si ustedes tienen familia, si ustedes tienen amigos, si ustedes tienen alguna relación matrimonial o con los hijos, trabajen en eso. Trabajen en poder sentarse a la mesa, no importa si hay mucho o poco. Sentarse a la mesa y tener ese tiempo de conversación, ese tiempo de intimidad, de ver cada uno cómo le ha ido en el día, qué está estudiando, qué está leyendo, qué hiciste hoy. Es importantísimo tener en cuenta este tipo de cosas. Fíjense ustedes, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Los rencores, los sobresaltos, solo hacen daño a los comensales. Creo que no hay un momento más feo que el que se arme una discusión en medio de una cena. Y es necesario que haya el temor de Dios en medio de la mesa. A veces sucede esto porque perdemos el respeto. Perdemos el respeto a ese momento tan íntimo que Dios nos ha dado, que es la mesa, el sentarnos a la mesa. En una oportunidad Dios, a causa de la desobediencia del pueblo y a causa de la rebelión del pueblo contra él, Dios dijo, os haré tener a diente limpio, es decir, no entraría un solo alimento a su boca por mucho tiempo por causa de esa rebelión que había. Os haré tener a diente limpio. Y así fue como por causa de esa rebelión la ciudad de Jerusalén estuvo sitiada 2 años hasta que fue destruida. La gente no tenía adentro de la ciudad, no tenía ni para comer. Por eso dice la Biblia, más vale poco con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos. Miren, si hay una mala digestión de los alimentos y los mejores banquetes no resuelven por más que compremos y que nos gastemos todo en
en la mejor comida, si hay conflictos internos, no se va a solucionar eso. Si los banquetes resolvieran problemas relacionales, los mafiosos estarían en paz con todos. ¿Mm? Ni siquiera habría mafiosos, porque el banquete resolvería los conflictos. Sin embargo, no sucede eso. Fíjense que los mafiosos tienen los más grandes banquetes, pero no pueden solucionar los conflictos internos. Fíjense que los mafiosos pueden invitar a la comida a su propio enemigo y matarlo en la propia comida. Entonces, el tener mucho y sentarse a la mesa con un gran banquete no resuelve las cosas. Lo que resuelve los conflictos internos es el temor a Dios y el amor a los nuestros. La mesa debe ser el lugar en que las familias y los amigos deben tener conversaciones agradables para que el estómago no reciba el daño de una amarga digestión. Fíjense ustedes que muchas veces caen mal la comida a los comensales, más que por la comida en sí, por los conflictos internos. Una discusión en medio de la comida puede hacer daño, porque siempre el estómago es el que recibe ese shock nervioso, ¿sí? Y la angustia puede inclusive hasta quitar el apetito. Entonces, cuidemos ese momento íntimo. Leo de nuevo. Más vale poco con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos. Mejor es ración de legumbres, o podríamos decirlo en criollo, mejor un plato de lechuga, ¿sí? Donde hay amor, que buey engordado donde hay rencor. No sé si recuerdan la historia de los hijos de David. Amnón había violado a su media hermana y el hermano, el hermano de la media hermana, Absalón, en el odio que tenía, hizo un gran banquete e invitó a todos sus hermanos a comer. Y estaban en medio de la gran comilona, y en medio de la gran comilona Absalón mató a su hermano, al que había violado a su hermana. Entonces, los grandes banquetes no resuelven para nada los problemas relacionales. Es necesario trabajar en eso. El consejo de la palabra de Dios es que vale mucho más, ¿sí? Vale mucho más el tener poco en el temor de Dios que grandes tesoros con sobresaltos. Mejor es ración de legumbres donde hay amor que buey donde hay en la que no se pueden sentar familias juntas. Hay hogares en lo que comen unos primeros y otros después, porque no pueden comer juntos. Hay momentos en que algunos comen en un lugar y otros comen en otro porque no pueden sentarse juntos. Eso es porque no se ha resuelto un problema interno, no se ha resuelto el conflicto allí. El resentimiento, el odio. Muchas veces el estar resentidos está a flor de piel, y donde hay una palabra mal dicha o mal interpretada puede suceder que destruya ese momento precioso. ¿Cuántas veces una palabra que decimos mal o una palabra que decimos fuera de lugar o algo que decimos sin haber medido las consecuencias puede desatar una discusión? O a veces las discusiones se convierten en discusiones por sí mismas. El hecho de simplemente discutir todo, ya después se hace un hábito. El discutir todo y todo el tiempo se hace un hábito, un mal hábito, y no puede
y no puede suceder así. Cuántas veces hace daño al estómago en el momento de la digestión, el hecho de haber pasado un mal rato en cuanto a alguna discusión o algo que sucedió en el almuerzo o en la cena, o aún en el desayuno, una discusión, después salen todos mal y están todo el día mal. Entonces, tengamos en cuenta este consejo de la palabra de Dios que nos conviene, ¿sí? Seguimos avanzando. Proverbios 15, 26. 15, 25 y 26. Vemos el contraste entre el soberbio, alguien que cree que no necesita a Dios y lo desprecia, y el cuidado que Dios tiene de las viudas. Vamos a ver esto. 25, le dije 15, 25 y 26. Yahvé arranca la casa del soberbio y planta la heredad de la viuda. Aborrece Yahvé los pensamientos del malvado, puros le son en cambio los dichos placenteros. Acá tenemos varias cosas que quiero tocar en este momento. Estamos viendo primero el panorama de lo que sucede, ¿sí? El panorama de lo que sucede con respecto a la casa de uno y a la vida del otro. Yahvé arranca, es decir, Dios arranca la casa del soberbio. Llega un tiempo en que la justicia de Dios alcanza a toda soberbia. A nosotros nos parece muy lento la justicia de Dios. O a nosotros nos parece que Dios no está haciendo nada ni hace nada. Sin embargo, no se olviden de lo que siempre digo. Dios le ha dado al hombre la potestad de manejar todo lo que Dios le ha dado al hombre. El hombre es el administrador, es el mayordomo de todas las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Entonces tenemos que comprender esto. Cuando las personas actúan con soberbia, a la larga va a pagar las consecuencias de su soberbia. Ahora vamos a observar que Dios tiene muchísimo cuidado, por ejemplo, de la viuda. Dice que planta la heredad de la viuda, es decir, la mantiene firme, porque la idea es que la ley de Dios protegía a la viuda, no al soberbio. Esa es la idea. Recuerden ustedes que cuando el libro de Proverbios fue escrito bajo la ley mosaica. Entonces muchas de estas cosas tienen que ver con la ley mosaica, o la ley de Moisés, como decimos comúnmente. Entiéndase que las viudas, hace 3000 años atrás, y en estas culturas, es decir, en las culturas donde se escribe este libro, en estas culturas no recibían el cuidado que reciben hoy día, pues no había jubilaciones y no había pensiones, y muchas veces la familia no se hacía cargo de las viudas, no tenían cuidado de ellas. Pero Dios había establecido una serie de leyes que las protegía. Fíjense ustedes hasta qué cuidado nuestro amoroso Dios, nuestro precioso Dios, hasta qué cuidado tenía con las viudas. En la ley de Moisés, y vamos a verlo en Deuteronomio, capítulo 10, versos 17 y 18, Deuteronomio. Las leyes que hoy están establecidas, nadie las inventó, sino Dios ya las había inventado antes. Así que digamos que Dios siempre ha ido a la delantera, ¿no? Deuteronomio 10, 17 al 18. Dice, porque Yahvé, vuestro Elohim, es Dios de dioses y Señor de señores, Hagadol, poderoso y terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al prosélito, dándole pan y vestido.
prosélito era alguien que estaba en la tierra de Israel, pero no era de la tierra de Israel, era un extranjero. Inclusive prosélito muchas veces era un extranjero que se convertía al judaísmo o que adoptaba la religión judía, la religión judía como la suya propia, ¿sí? La religión de Israel como la suya propia, y como pasó en el caso de Ruth la Moabita, que le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú estés, yo también estaré. ¿Por qué? Porque esa mujer reconoció que el Dios de Noemí era el verdadero Dios. Entonces ella fue después extranjera, pero adoptó y se puso bajo el cuidado del Dios de Israel. Entonces, vemos ustedes cómo Dios tiene mucho cuidado. Y ustedes dicen, pero Dios hoy está haciendo justicia con respecto a las viudas, a los huérfanos, eso. Claro, ya la hizo. Dios dejó establecida su ley. Entonces, ¿a quién le corresponde poner en práctica la ley de Dios? A los que conocen la ley de Dios. Todo hombre debería conocer la ley. Todo hombre debería conocer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, realmente habría un equilibrio. Pero el hombre rechaza la Biblia, por tanto, cuando rechaza la Biblia, rechaza la ley de Dios. Y Dios hace justicia, sí, a través de su palabra. Y si alguien aplica la palabra de Dios, entonces aplica la justicia de Dios. Por eso Dios puede decir tranquilamente, puede decir, no tiene favoritismo ni admite soborno, porque todo lo que Dios piensa y quiere del hombre y para el hombre lo dejó escrito en su palabra. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al prosélito dándole pan y vestido. ¿Cómo es que le da pan y vestido? Por medio de la ley. Para eso había establecido la ley de los diezmos, para que los terratenientes, aquellos que tenían tierras y que tenían animales, llevaran los diezmos a los graneros del templo, para que desde allí hubiese alimento para las viudas, los huérfanos, los extranjeros que estuvieran de paso en esa tierra, o que no tuviesen tierras en Israel, pero que quería quedarse en Israel. Miren ustedes, entonces en Deuteronomio 10, 17 y 18 ya tenemos ahí la ley establecida para cuidar a la viuda. Vamos al 14, 28 y 29. 14, 28 y 29. Dice, al final de cada tercer año, apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, es decir, aquel que no tiene porción ni herencia contigo. El levita era el que estaba al servicio del templo, que servía en el templo y no tenía tierras, porque estaba dedicado pura y exclusivamente al servicio del templo. Todos pertenecían a la tribu de Leví y eran destinados a trabajar en el templo. Entonces dice, lo depositarás en tus ciudades. En cada una de las ciudades había graneros, había lo que se dice comúnmente alfolí. Y esos alfolíes eran graneros, eran grandes tinglados o galpones en los que se depositaba el grano y donde se guardaban también muchas veces los animales para poder dar de comer a aquellos necesitados. Y dice, y vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el prosélito, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y serán saciados, a fin de que Yahvé tu Elohim te bendiga en toda obra que hagas. ¿A quién bendeciría? ¿A quién bendeciría Dios? A aquel que depositara cada 3 años, cada año depositara su diezmo, y cada 3 años depositara lo que se llamaba el diezmo trienal, ¿sí? De cada 3 años. Diezmos anuales y diezmos trienales. Entonces siempre habría alimento en cada una de las ciudades donde se guardaban los alimentos, y el huérfano, la viuda,
el prosélito, es decir, el extranjero, y el levita, que no podía salir a trabajar los campos, sino que tenía que dedicarse al cuidado del templo, tenían para comer siempre. Venían a buscar ahí y tenían para comer siempre. Dios dejó establecidas esas leyes para que el hombre que se convierte en el juez que debe poner en vigencia la palabra, o que debe poner en vigencia la ley, lo haga conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando ese juez aplica la palabra de Dios, es Dios actuando a través de la vida de los jueces, ¿sí? Si un juez no aplica lo que la palabra de Dios dice, o no aplica lo que la ley dice, así sea la ley de su país, no la aplica correctamente, está yendo en contra de Dios, en contra de lo establecido. Por tanto, quizás se salga con la suya, humanamente hablando, en cuanto a la justicia humana, pero no va a salirse con la suya en cuanto a Dios, porque Dios aplicará su justicia sobre cada una de las personas. Mayormente con aquellos que abusan de los más débiles, o que abusan de los desválidos, que abusan de los que menos tienen. Todos esos serán juzgados. Vemos también en Deuteronomio 24, 17. Fíjense cómo Dios va aplicando la ley para cuidar a las viudas, entre también los huérfanos y los prosélitos. 24, 17. Dice, no torcerás el derecho, es decir, la justicia no puede salir torcida. No torcerás el derecho del prosélito o del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que de allí te rescató Yahvé tu Elohim, por tanto yo te ordeno cumplir esta palabra. Dice, cuando ciegues tu mies, es decir, tu siembra, cuando ciegues tu siembra, cuando ciegues tu cosecha, en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te volverás a recogerla. Pero qué precioso que es esto, cómo Dios tiene cuidado de esos detalles, cómo Dios mira los detalles. Qué precioso Dios que tenemos. Él mira los detalles. Miren el detalle que mira. Miren el detalle que tiene en cuenta y lo hace escribir en la palabra. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo. Las gavillas eran esas matas que se hacían en la cosecha. La gavilla era todo lo que se podía tomar con los brazos y levantarlo. Dice, será para el prosélito, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos. Dice, cuando varees tus olivos, no los repasarás después. Es decir, cuando los varees es sacudirlos con una vara, sacudir los olivos con una vara para que caigan para que caiga el fruto del olivo, ¿no? Para que caigan las aceitunas. Dice, no los repasarás después. Para que lo que quede en la planta, dice, será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Es decir, si queda algo allí, si queda algo en la planta, que el prosélito, la viuda y el huérfano puedan ir a la planta y encontrar algo para llevarse para su casa. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Es decir, pasaste vendimiando, pasan cosechando la uva y no volverás. Se te olvidó uno o se te pasó uno, déjalo. Seguí adelante cosechando con todo lo que vas viendo. Se te pasó algo, déjalo, no vuelvas a buscarlo. ¿Por qué? Porque eso le servirá para el que viene detrás tuyo. Por eso siempre los vendimiadores o los cosecheros, todos los que estaban haciendo el trabajo de cosecha, sea de la aceituna, sea de la
de las uvas, sea de la cebada, sea del trigo, cualquier cosa que cosecharan, siempre iban los cosechadores y detrás de ellos siempre venían las viudas o los huérfanos, o inclusive algún extranjero detrás de ellos, para lo que se fuera cayendo o lo que fuera quedando o le fueran dejando, ellos pudiesen tener para comer. Ese era el cuidado que Dios tenía con las viudas. Yo me maravillo de esto, porque siglos después a alguien se le ocurre el tema de la pensión o el tema de la jubilación. Claro, me parece perfecto, pero fíjense que Dios ya tenía establecido esto. Entonces ya tenía establecido la pensión o la jubilación para las viudas, para el cuidado de las viudas. Dios también tenía en cuenta esto. Miren ustedes, 19 al 22 es lo que hemos visto. Recuerda que fuisteis esclavo en tierra de Egipto, por tanto yo te ordeno cumplir esta palabra. Era una orden, una ley. Era una ley establecida en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la gente tuviese para comer, para que aquellos que no tenían para comer pudiesen tener para comer. Vamos a ver, en el capítulo 26 de Deuteronomio, no lo voy a leer porque es largo, pero dice, habla de los diezmos que son para el levita, los huérfanos y las viudas. Dios protege a los huérfanos y a las viudas. Veamos Salmo 68, 5 y 6. Salmo 68, 5 y 6. Por eso es que si una viuda ora, Dios la escucha. Si una viuda pide auxilio a Dios, Dios la escucha. ¿Por qué? Porque Dios dice así el salmista en el Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y protector de viudas es Elohim en la morada de su santuario. Dios, dice Elohim, que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad, y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que Dios tenga cuidado y observe desde los cielos donde hay una viuda! Observa desde los cielos donde hay un huérfano. Huérfano es todo aquel que está desamparado. Y fíjense ustedes que si ese huérfano o esa viuda alza los ojos al cielo y ora y suplica a Dios su ayuda y su protección, Dios responde, porque Dios es padre de huérfanos y de viudas. Él en ese amor paternal abraza a los huérfanos y las viudas. Muchas veces ni los huérfanos ni las viudas saben o se dan cuenta de que Dios las está cuidando, de que Dios los está cuidando. Muchas veces Dios es ignorado por los huérfanos, es ignorado por aquellos que están desprotegidos. A veces el que está desprotegido ignora que hay alguien que lo está protegiendo y es un Padre. Y es un Padre celestial al cual no se le escapa nada. A Dios se le pueden reclamar muchas cosas, pero ¿saben cuándo se le reclaman cosas a Dios? Cuando no se conoce la Escritura que Él ha dejado. Por eso es que mi inquietud es poder comunicarles a ustedes, comunicar a la gente lo que la Escritura dice, para que salga de la ignorancia y entienda que Dios tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de un huérfano, tiene cuidado de una viuda. Lo que sucede es que ni el huérfano ni la viuda se dan cuenta de que Dios lo está cuidando. Nunca, jamás. ¿Qué es lo que sucede con la gente? La gente lo primero que hace es echarle la culpa a Dios
de que lo que le está pasando es por culpa de Dios, es porque Dios no hizo nada o no hace nada. Sin embargo, el hombre mismo es el que hace todas las cosas que están haciendo, porque Dios ya dejó establecida su palabra, dejó establecida la ley para que el hombre eche mano a la ley de Dios y aplique la ley de Dios sobre esta tierra. Pero el hombre ha decidido dejar a Dios afuera. ¿Por qué entonces hay tanto desamparo? ¿Por qué ustedes qué creen que la pensión o la jubilación se le ocurrió a un hombre, sea quien sea, que haya establecido las jubilaciones y las pensiones? ¿Creen ustedes que se le ocurrió al hombre o Dios dejó establecidas estas cosas para que el hombre echara mano a eso y asistiera? Entonces el hombre cree que él crea una ley donde la mujer puede hacer, o los huérfanos o las viudas o aquellos desamparados puedan tener algo que cobrar, algún dinero para poder vivir. Y cree el hombre que lo inventó él. No, señor, el inventor es Dios. Dios aplicó su palabra. Cuando el hombre no aplica la palabra de Dios, no es consciente de aplicar la palabra de Dios, la va a tener que aplicar inconscientemente, porque de una o de otra manera las cosas se van a hacer a la manera de Dios, no a la manera del hombre. El hombre es el que hace las cosas. El hombre es el que el injusto. El hombre es el que jamás aplica la justicia tal como debe ser. Y cuando alguna persona aplica la justicia como debe ser, se lo aplaude como el héroe, cuando en realidad está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Eso es necesario aprenderlo. Entonces, ¿qué volvemos a ver? Que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Padre de huérfanos. El huérfano no se siente sin padre. Se siente sin padre porque no tiene padre, por eso es huérfano. Pero no tiene padre, sí tiene un padre. Tiene un Padre celestial, solo que nunca se dio cuenta de que hay un Padre celestial que lo está cuidando. Fíjense ustedes una cosa. En todas las ciudades y todas las veces que Dios aplicó un castigo sobre esta tierra, sea en Sodoma y Gomorra, sea en el diluvio de Noé, sea cuando Israel tenía que tomar la tierra prometida y despojar o aniquilar a toda esa gente, siempre fue porque los mayores se metieron con los niños. Dios va a aplicar todo el peso de su ley contra aquellos que se meten con los niños, ¿sí? Con los niños que quedan huérfanos, y con los niños que aún sus padres, teniendo padres, los abandonan o abusan de ellos. Es importantísimo poder comprender que Dios no se le escapó nada. Seguimos con esto en el Proverbios 15. Dice: Yahvé arranca la casa del soberbio. Quiero terminar esta parte con esto. A los soberbios Dios los resiste, no los deja avanzar y no los va a dejar avanzar. En su soberbia se van a quedar allí. Dios se opone a los soberbios. Dios nunca podrá soportar el pensamiento de los malvados, porque sus dichos son malvados. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nada bueno sale por la abertura de un pozo maloliente. Sin embargo, cuando alguien es agradable a Dios, sus dichos también lo son. Observemos de nuevo. Yahvé arranca la casa del soberbio y planta la heredad de la viuda. Y lo hilvanamos con el siguiente: aborrece Yahvé los pensamientos del malvado, aborrece Yahvé los pensamientos
Miren ustedes que no solo Dios aborrece las acciones del malvado, sino que Dios aborrece el pensamiento del malvado, porque el malvado ningún pensamiento bueno tiene. Entonces, esto es como un pozo, ¿sí? Los pensamientos son como un pozo, pero de ese pozo, cuando tiene una abertura, de ese pozo, de un pozo maloliente, jamás va a salir un olor, una fragancia perfumada. Entonces, dice, puro le son, en cambio, los dichos placenteros. Puros le son, en cambio, los dichos placenteros. Esto siempre tiene que ver con el interior de las personas. Si el interior de las personas está podrido, nada bueno va a salir. No esperemos que salga una palabra dulce, fragante, de una persona que está podrida por dentro. Jamás va a pasar eso. Sin embargo, cuando una persona en su interior es sana, cuando una persona en su interior ama la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios, se llena de la palabra de Dios, sus palabras son como olor fragante. Entonces, los dichos de esa persona le son placenteros. ¿Pero por qué le son placenteros los dichos de la persona? Porque la persona es placentera para Dios. Si la persona no es placentera para Dios, tampoco sus dichos van a ser placenteros. ¿Por qué? Porque Dios ve mucho más allá. Dios ve el corazón, Dios ve el interior de las personas. Dios no ve, no ve las palabras que salen por la persona, las cuales también, como veremos más adelante, el hombre tendrá que rendir cuenta por cada palabra ociosa, cada palabra sin sentido, hueca, vana, cada palabra corrompida que ha salido de la boca del hombre, va a tener que rendir cuentas delante de Dios, porque Dios tomará cuenta de cada palabra ociosa que salió de los hombres, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No podemos pasar por alto lo que dice Proverbios 15:29. Observemos 15:29. Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Yahvé está lejos de los malvados. Fíjense que primeramente dice que él resiste, ¿sí? Resiste a los soberbios, o no quiere tener nada que ver con los soberbios, aborrece los pensamientos del malvado, arranca la casa del soberbio. Y aquí dice, y aquí nos dice, Yahvé está lejos de los malvados, y va a tratar siempre de mantenerse lejos. Esa lejanía no significa que si el malvado se arrepiente y reconoce su pecado y se humilla delante de Dios, Dios no vaya a ese hombre. En realidad Dios ya vino al hombre. En realidad en la cruz del Calvario Dios ya vino al hombre. Y fíjense, por favor, que Dios vino a todos los hombres, buenos y malos, ricos y pobres, grandes y pequeños. A todos vino Dios por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios ya vino al hombre. Ahora es el hombre el que tiene que acercarse a Dios. Y cuando el hombre escucha la palabra de Dios, escucha la voz del Evangelio, el hombre tiene que tomar la decisión de decir, ¿obedezco o no obedezco? A cada uno le llega el tiempo de tomar la decisión. Entonces, 15:29, no podemos pasar por alto lo que dice Proverbios 15:29. Dios jamás querrá tener siquiera cercanía con los soberbios. Pero fíjense lo hermoso de esto. Su oído se inclina hacia el que humillado suplica por su favor. Miren, 15:29 dice, Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Miremos este cuadro como si un papá se acerca para escuchar lo que su hijo le dice. Su hijo le quiere hablar al oído y
el papá acerca su oído para escuchar la voz de su hijo. Qué preciosa y qué cuadro tan dulce, qué cuadro tan tierno. Qué cuadro tan tierno. Escucha la oración de los justos, de los tzadik, los justos. Qué maravilla. Miren, debemos tener en cuenta que es imposible mantenernos con la idea que podemos resolver todo en nuestra vida sin la ayuda de Dios. Sáquese de la cabeza la idea de que va a poder resolver todo en la vida sin la ayuda de Dios. Dios ya resolvió todas las cosas. Fíjense ustedes que Dios ya resolvió el problema mayor que la humanidad que tenía, que era la muerte y la soledad. Dios ya lo resolvió. ¿Cómo no va a poder resolver todas las demás cosas desde ahí para abajo? Dios ya resolvió el tema del pecado. ¿Cómo no va a resolver todas las demás cosas? Pero el hombre insiste en querer actuar sin Dios, en caminar sin Dios. Debemos tener en cuenta que es imposible mantenernos con la idea de que podemos resolver todo en nuestra vida sin la ayuda de Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mi oración personal todos los días es, Señor, mantenerme cerca de tu corazón y limpio, mantenerme cerca tuyo, asistime cada momento para que yo pueda caminar tomado de tu mano, que yo pueda caminar dependiendo pura y exclusivamente de vos en todo lo que tengo que hacer, porque sé que sin vos yo nada puedo hacer. Esa es mi oración diaria, constante. Señor, sin vos, soy consciente de que sin vos nada puedo hacer. Es una oración a la que les recomiendo, queridos hermanos y amigos, orar para que Dios te asista, para que puedas comprender que sin Él no podés hacer nada, sin Él no vas a llegar a ningún lado. Podés llegar muy lejos en lo material, en lo económico, podés llegar muy lejos, pero no será ni pasará más de eso. Sin embargo, con Dios lograrás llegar mucho más lejos y trascender realmente las cosas. Solo la humildad te mantiene cerca del corazón de Dios y limpio, porque el soberbio cree que no necesita a Dios, pero el humilde sabe y cree que no puede vivir sin Dios. Hilvanando Proverbios 15:29 con 15:33, van a ver ustedes que se hace más completo el panorama. 15:33 dice, el temor de Yahvé es escuela de sabiduría y antes del honor está la humildad. Miren ustedes esta maravilla. El temor de Dios llega a las personas creyentes, lleva a las personas creyentes a la humildad. Y toda persona creyente pasará por la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? La humillación. La humillación prueba y tritura el ego. La tribulación es trituración. ¿Qué es la tribulación? Pablo habla de la tribulación de los creyentes. La tribulación es trituración del ego. La tribulación es trituración y la tribulación es trituración del ego de la persona. Algo que no nos gusta, que Dios triture nuestro ego, que Dios haga desaparecer nuestro ego. Delante de Dios nadie recibirá honores de parte de Él sin antes haber sido humillados nuestros corazones y destruidos nuestros egos. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento el corazón del hombre es altivo. Antes del quebrantamiento el corazón del hombre es soberbio. A la honra precede la humildad.
Siempre que una persona actúe con humildad y ha pasado por el campo, por la escuela de Dios, que es la humillación, Dios se encargará de exaltar a cada una de esas personas. Si la persona piensa que va a llegar lejos lleno de soberbia y que Dios lo va a usar con esa soberbia, está equivocado, porque la soberbia lo que va a hacer es llevarlo hasta donde la persona humanamente puede. Y va a creer, el soberbio encima cree que Dios lo tiene que usar como es por las capacidades que tiene. Sin embargo, en muchas oportunidades Dios suelta la mano al soberbio y lo humilla, lo lleva a la humillación, al quebrantamiento. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, antes del quebrantamiento el corazón del hombre es altivo. Y a la honra precede la humildad. Mire, veámoslo de esta manera. Volvamos, siempre vamos a volver también un poco al principio de esto. Volvamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3, 33 al 35 dice: la maldición de Yahvé gravita o es atraída sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. Ciertamente a los escarnecedores se escarnece y da gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra, los necios ignominia o vergüenza. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos está llamando la atención acerca de cómo actuamos delante de Dios, de revisarnos, evaluarnos constantemente a ver si estamos actuando en soberbia o realmente estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas. Cuando vemos allí, en el capítulo 3, versos 33 al 35, volvemos allí para ver quiénes reciben mayor gracia y quiénes saldrán avergonzados delante de Dios. Recuerden siempre que el humilde, el que ha sido humillado delante de Dios, jamás será avergonzado. Sin embargo, el que actúa con soberbia saldrá avergonzado delante de Dios. Pedro toma este proverbio y lo convierte en una advertencia para los soberbios y una promesa llena de esperanza para los que son humillados. Primera de Pedro 5, 5 al 11. Primera carta de Pedro 5, 5 al 11. Dice: igualmente jóvenes, sed dóciles a los ancianos y todos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo. Fíjense, la mano de Dios puede humillarte y vos podés mantenerte humillado bajo la poderosa mano de Dios, pero la misma poderosa mano de Dios será la que te exaltará algún día. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. Observen qué maravilla que es esto, ¿no? Dios actúa en las personas, en muchas oportunidades las humilla. En muchas oportunidades las humilla.
Pero esa humillación no es para mantenerlo humillado ni para que la persona se sienta terrible porque ha sido humillada. Tenemos que entender que cuando Dios nos humilla bajo su poderosa mano, es para que un día Él nos fortalezca, nos establezca, nos levante nuevamente. Es importantísimo poder comprender esto. Miren conmigo cómo el escritor del Salmo 119 conoce la escuela de Yahvé, que es la humillación seguida de la exaltación. Y con esto terminamos. Salmo 119, dice versos 65 al 72, nos dice así. Salmo 119, 65 al 72. Oh Yahvé, bien has hecho a tu esclavo conforme a tu palabra. Enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído. Antes de ser humillado, yo erraba. Pero ahora guardo tu palabra. Miren ustedes, primero andaba en su soberbia, entonces erraba el camino. Cuando es humillado, ahora guarda su palabra. Pues bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón. El corazón de ellos está engrosado como sebo, pero yo me deleito en tu ley. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Cómo aprendió eso el salmista? Lo aprendió por medio de la humillación. Hoy agradece a Dios que haya sido humillado. Le agradece a Dios que haya sido humillado. Porque de esa forma es como Dios aprendió sus estatutos. ¡Qué maravilla! A veces, ¿saben cuál es una de las cosas que más le cuesta al hombre? Humillarse. Y cuando la gente escucha que Dios ama la humildad o que Dios lo va a humillar o que debe humillarse delante de Dios, la gente dice, yo no me voy a humillar delante de nadie. Yo no me humillo delante de nadie. Sin embargo, quien no se humilla voluntariamente va a ser humillado involuntariamente. Siempre va a pasar esto, porque tarde o temprano las cosas van a ser siempre como Dios quiere. Y podemos hacerlas por las buenas o por las no tan buenas. Algunas cosas las vamos a aprender por amor y otras cosas las vamos a aprender por dolor. Quiero llegar hasta aquí para luego entrar en el capítulo 16. Y allí vamos a ver unas cosas preciosas en el capítulo 16, verso 1 al 11, y un versículo que es clave para aprender y clave para tenerlo en cuenta. Y esto se lo adelanto a todos aquellos que divagan en sus pensamientos. Tengamos en cuenta el versículo que vamos a leer el próximo domingo para poder entender por qué tantas veces divagamos en nuestros pensamientos sin tener en cuenta que el que puede afirmar nuestros pasos es nuestro Dios. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado acompañándome, y compartan estas enseñanzas, compartan estos videos para que la gente pueda salir del error, pueda salir de las tradiciones, pueda salir de los mandamientos de hombre y colocarse realmente bajo la guía y la dirección de nuestro amado y poderoso Dios. Si no nos vemos nuevamente en la semana, nos veremos el próximo domingo cuando sigamos con este estudio del libro de Proverbios.